Muy buenas tardes. Perdón la demora, se me acaba de romper una lapicera y hice un desastre en el escritorio. Mil disculpas. Y así quedé porque no me lo puedo sacar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Pudieron descargar el material de estudio? ¿Hay alguien ahí? ¿O se durmieron? Hola, profe. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Lucía ahí también que contestó. ¿Pudieron descargar el material? Sí, ¿Sí? Perfecto. el, Perfecto. el, el de la historia de Farma. Bien, bien. Genial, entonces. Comenzamos con, entonces, la historia. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí, vamos a hacer un pequeño resumen de la historia de la farmacia. ¿Sí? A ver, la farmacia como ciencia independiente es relativamente, podemos decir que joven. ¿Sí? Bien, con sus orígenes en el primer tercio de lo que es del siglo XIX. ¿Sí? Me los voy a... Ahí está. Bien. Antes de eso, la farmacia evolucionó junto con la medicina, ¿sí? Desde lo que es la antigüedad clásica hacia, o hasta mejor, lo que es la actualidad, ¿sí? Entonces nosotros vamos a comenzar por la antigüedad clásica, ¿sí? En lo que es el tercer milenio antes de Cristo, ¿sí? Ahí la farmacia comenzó a desarrollarse simultáneamente tanto en India, en la Mesopotamia, en Egipto y en China, ¿sí? En India fue influenciada por la filosofía védica y la filosofía también budista, ¿sí? Ahí ellos se destacaron, perdón, en botánica y crearon remedios, como por ejemplo era el soma y era el kusa, ¿sí? Esos remedios eran mayormente dulces, ¿sí? Se bebían en caliente, ¿sí? O lo contrario, eran amargos. Ellos hacían, no hay problema, Laura, recién comenzamos. Ellos hacían mucho énfasis en el equilibrio corporal en la India. Luego tenemos la Mesopotamia, ¿sí? Que también se tiene registros de uso y de preparación de medicamentos desde hace más de 4.000 años, ¿sí? Ahí tenemos a los sumerios, que ellos realizaron las primeras operaciones farmacéuticas y propusieron también formas farmacéuticas como fueron las pomadas y las lociones, ¿sí? Y hay registros hechos en tablas de arcilla, ¿sí? Que documentan el uso de sustancias como era la belladona y la planta de ahoma, ¿sí? Ellos utilizaban técnicas, ¿sí? De molienda, por ejemplo, y sentaron todo lo que son las bases para la preparación de medicamentos, ¿sí? Luego tenemos en Egipto el documento, como es el papiro Ebers, vamos a aceptar a Alejandra, ¿sí? Que es un documento médico, es uno de los documentos más médicos más antiguos y completos que se conocen, ¿sí? Que data aproximadamente del año 1550 a.C., ¿sí? Durante lo que fue el periodo del Nuevo Imperio en el antiguo Egipto. Ese papiro es considerado una auténtica enciclopedia médica, ¿sí? ¿Por qué? Porque contiene una cantidad de información sobre enfermedades, sobre diagnósticos, sobre tratamientos y también sobre prácticas médicas de esa época. Entonces, en este documento, que es el papiro Ebers, describe síntomas, describe prescripciones y también describe principios activos de plantas, de animales y de minerales, ¿sí? Y ellos usaban diversas formas de administración de medicamentos, ¿bien? Y luego tenemos China,
¿sí? Que ellos se basaban en el taoísmo. ¿Qué es el taoísmo? No sé si alguna vez lo han sentido nombrar. En realidad es una filosofía y una tradición espiritual que se origina en China, que se centra en vivir en armonía con el Tao, ¿sí? Que es un concepto que se traduce comúnmente como el camino, ¿sí? O la vía. Bien, el Tao en realidad se refiere a la esencia fundamental del universo, ¿sí? Que para ellos es el principio que rige toda la existencia y que está presente en todo lo que existe, ¿sí? Entonces, la medicina china, ¿qué buscaba? La inmortalidad y buscaba también la armonía con la naturaleza, ¿sí? Y hay un libro, un antiguo libro chino, que no me va a salir el nombre, que es Shenzhong Bakao Xin, algo así. Yo de chino no sé mucho nombrarlo, vamos a ser sinceros, que en ese libro en realidad hay una lista de aproximadamente 365 plantas medicinales, ¿sí? Que se describen en ese famosísimo libro, ¿sí? Luego tenemos en Grecia y en Roma, ¿sí? Que acá las farmacias dieron un salto bastante significativo, ¿sí? Donde tenemos a Acmeón, ¿sí? De Crotona, que introdujo la medicina racional, y tenemos a Galeno, que desarrolló la farmacia galérica, ¿sí? Que está basada en técnicas modernas, ¿sí? Y después tenemos a pioneros como es Discroides, y que estudiaron ellos las plantas medicinales, ¿sí? Así que, hablando de Galeno, Galeno estableció las bases de las técnicas para la preparación de principales formas farmacéuticas, ¿sí? Entonces, ahí se conocieron los primeros auxiliares de la medicina, ¿sí? Bien. Y ellos se distinguían en realidad todo lo que son los fármacos de uso externo, como eran las pomadas, como eran los ungüentos, y los fármacos de uso interno, ¿sí? Las infusiones, por ejemplo. Bien. Y también se descubrió lo que era la terra siglietal, que en realidad le permitía crear pastillas con lo que era arcilla blanca y con lo que es sangre de cabra, ¿sí? Entonces, en Grecia surgieron expertos en plantas medicinales, ¿sí? Bien, después tenemos en el 754 los árabes, ¿sí? Los árabes establecieron las primeras farmacias, ¿sí? Bien, en Bagdad, bien. Acá tenemos a un señor que era considerado el padre de la farmacología, que era Avicena, que él consolidó lo que es la separación de la farmacia y la medicina en el Medio Oriente, ¿sí? Y descubrió también otras formas farmacéuticas, por ejemplo, los papelitos, ¿sí? Las tabletas, los jarabes, los baños aromáticos, los aceites, los laxantes, los polvos, las gotas medicinales, lo que son las tinturas, ¿sí? Bien, luego tenemos lo que es la América precolombina, que combina prácticas empíricas y mágicas según las creencias religiosas que tiene cada pueblo, ¿sí? ¿Sí? Y acá tenemos a los incas, a los aztecas, a los muiscas, que ellos usaban todo lo que eran los herbolarios y los baños de orina, ¿sí? Bien, ellos tenían a la Amazonia ahí.
que en la Amazonia sabemos que hay muchísimas especies vegetales, más de 800.000 especies vegetales, ¿sí? Que tienen un potencial bastante biológico. Y acá entran también en juego los chamanes, ¿sí? Que los chamanes, ¿qué hacían? Conectaban lo terrenal con lo espiritual, ¿sí? Invocando espíritus y también ejerciendo todo lo que son las prácticas curativas, ¿sí? Y en México tenemos la medicina náhuatl, ¿sí? Que ellos veían al cuerpo como una reproducción del universo, ¿sí? Para ellos la salud era el equilibrio de dos componentes del cuerpo y la enfermedad, y todas sus alteraciones, ¿sí? Bien, y todo lo que son las tisanas eran la forma más común que ellos tenían para preparar medicamentos, ¿sí? Que hacían infusiones en agua hirviendo, ¿sí? O en agua tibia, en agua fría, ¿sí? Bien, después tenían lo que era el pulque, ¿sí? Que tenía un alto contenido de endorfinas, ¿sí? Que ahí lo incluían en las recetas, ¿sí? Eh, Porque tenía ventajas de fermentación y de alcohol, ¿sí? Y después tenemos los colirios, las pomadas y los ungüentos, que también eran formas frecuentes de aplicar medicamentos, ¿sí? Bien, ahí ya se requería de que manejaran fórmulas mucho más complejas, ¿sí? Que todo eso está registrado en el Códice de la Cruz Vadiado, ¿sí? Que es un manuscrito del siglo XVI, que es considerado el primer texto médico de América elaborado en un contexto de la conquista española. ¿Sí? Es un documento que es muy valioso porque combina el conocimiento indígena sobre las plantas medicinales y las curaciones con la perspectiva europea de aquella época, ¿sí? Luego entramos a la Edad Media. Durante la Edad Media, Bizancio mantuvo la ciencia grecorromana, ¿sí? Bien, la ciencia grecorromana, perdón, se refiere al conjunto de conocimientos científicos, ¿sí? Desarrollados y transmitidos durante las civilizaciones de la antigua Grecia y Roma, ¿sí? Aproximadamente entre los siglos 5 a.C. y el siglo 5 después de Cristo, ¿sí? Es un periodo en realidad que marcó un punto crucial en la historia del pensamiento científico, ¿sí? Se basó mucho en tratar de buscar, ¿sí? El conocimiento a través de la observación, de la lógica y de la razón. Bien, entonces tenemos a Bizancio, que mantuvo la ciencia grecorromana en una fase de esterilidad, se puede decir, ¿sí? Y la civilización árabe, ¿qué hizo? Conservó y enriqueció esta ciencia griega, ¿sí? Y fue transmitiéndola al occidente. Entonces, en ese periodo, durante la Edad Media, surgieron las primeras farmacias como lugares físicos, ¿sí? Donde se podía dispensar los medicamentos, ¿sí? Y tenemos la primera farmacia de Europa, ¿sí? Que fue creada por fraires, ¿sí? Fraires dominicos, fue creada en el convento de Santa María Novella, en Florencia, en Italia, en el año 1221, ¿sí? Ellos, ¿qué hacían primeramente? Cultivaban hierbas y elaboraban todo lo que eran medicinas para la enfermería del convento, ¿sí? No vendían al público en el año 1221, sino que recién en el año 1658 comenzaron a vender al público cuando abrieron su establecimiento, ¿sí? Bien, después tenemos otro establecimiento
abierto al público que se situó, en Tallinn, en Estonia, ¿sí? En el año 1422, ¿sí? Que ellos ahí recién decidieron poner a disposición del público todos esos medicamentos que ellos elaboraban. ¿Sí? Bien. Entonces, los médicos, con la influencia árabe, practicaban una terapéutica basada ¿en qué? En el galelismo y también en las observaciones de Discorides. ¿Bien? Entonces tenemos todos los textos estos árabes, ¿sí? Donde contienen materia médica que incluían todo lo que son los conocimientos tanto de origen árabe, hindú, persa y Egipto. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Y fundado en el año 1441, ¿sí? Tenemos el Real Colegio de Boticarios de Valencia, ¿sí? Que es considerado el colegio de boticarios más antiguos del mundo. Bien, los boticarios de Valencia fueron los pioneros en elaborar medicamentos con criterios muy similares a los actuales, los que conocemos hoy en día. Bien, pero las farmacias también tuvo aportaciones del mundo islámico, ¿sí? Bien, que no solamente el mundo islámico, no solo rescató y repitió estos dichos por estos autores griegos y romanos, sino que también hizo aportaciones, ¿sí? Tradujo, por ejemplo, todo lo que era la materia médica de Discortoides y todo lo que son las obras de Galeno, ¿sí? Las tradujo, ¿bien? Para que pueda ser repartida, digamos, al mundo, ¿sí? Y tenemos también en la Edad Media, alrededor del año 1000, que esto no se los dije, que aparecieron los primeros libros de farmacia, ¿sí? En esos libros se explicaba cómo elaborar correctamente las presentaciones farmacéuticas, ¿sí? Desde lo que eran medicamentos tópicos hasta jarabes, píldoras, supositorios, colirios, ¿sí? También en esos libros está lo que es la destilación y la creación de extractos alcohólicos, ¿sí? Que para esa época era una innovación muy grande, ¿sí? Y en la primera mitad del siglo IX tenemos a Al-Kindi, que él desarrolló en Bagdad, que es la capital de Irak, un sistema de pesas y de medidas para lograr que la dosificación adecuada de los medicamentos. Entonces eso garantizó el peso exacto, ¿sí? Y la proporción también correcta de la sustancia. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entramos al Renacimiento, ¿sí? Que aproximadamente, Juan, no sé si querías hacer una pregunta o no, que levantaste la mano. No, no, me equivoqué, profe, quería poner el ok nada más. Ah, no hay problema. Bien. Decía, entramos a lo que es el Renacimiento, que abarca desde 1453 hasta el 1600, ¿sí? Que acá la ciencia, digamos, moderna comenzó con la recuperación del mundo clásico, ¿sí? Y acá tenemos a Paracelso, a Pare, y tenemos también a Vesalio, ¿sí? Que ellos hicieron también importantes aportaciones a lo que es la anatomía humana, a lo que es la cirugía, a lo que es la química, ¿sí? Entonces, acá se inventaron nuevas formas farmacéuticas, ¿sí? Los extractos sólidos, las tinturas líquidas,
¿sí? Y las farmacias y los botecarios entonces evolucionaron y descubrieron nuevos fármacos, ¿sí? Pero también fue una época que se abusó mucho de los remedios secretos. ¿Bien? ¿Sí? Y tenemos en el año 1495 la primera obra de farmacia impresa en España, ¿sí? Que fue escrita por Villanova, ¿sí? Después se publicaron otros libros, ¿sí? Después entramos al barroco, que abarca de 1600 a 1740, ¿sí? Que acá también la ciencia moderna fue avanzando, gracias a ¿qué? A Galileo Galilei, a Descartes, a Bacon, ¿sí? En medicina también surgió lo que es la filosofía moderna, y en terapéutica la iatroquímica, ¿sí? Que es el uso de la química para hacer medicamentos. Bien, y aparecieron que diversas farmacopeas y la farmacia en ese momento ya dejó de ser un arte, ¿sí? Se convirtió en ciencia. Bien, luego tenemos la ilustración que abarca de 1600 también aproximadamente al 1800, acá en Francia, ¿sí? Mediante lo que es el enciclopedismo, se promovió todo lo que es la divulgación del saber al pueblo, ¿sí? Y se dieron los primeros pasos de la revolución industrial. ¿Bien? Y también se inició la medicina preventiva con la introducción de la vacuna. ¿Sí? Romanticismo, 1800-1848. Acá tenemos a Pasteur, que introdujo el concepto de microbiología médica, ¿sí? Se desarrollaron también lo que es la higiene pública y la medicina social. Nació lo que es la farmacología experimental y la química moderna, ¿sí? Y en 1806, ¿sí? Tenemos a Adam Serturner, que él aisló la morfina del opio, ¿sí? Luego tenemos el positivismo, 1848-1914, que acá también la medicina experimental se siguió desarrollando, se identificaron todo lo que son agentes patógenos, ¿sí? Y se erradicaron mediante la vacuna. ¿Bien? Entonces, en terapéutica se desarrolló todo lo que es la quimioterapia sintética, aparecieron los inyectables, se inventaron las agujas hipodérmicas, las ampollas de vidrio, las jeringas, ¿sí? Y otros dispositivos, y también se investigó mucho la relación entre el sistema nervioso y los fármacos, ¿sí? Que dio inicio a lo que es la farmacodinámica. ¿Sí? Bien. En la edad contemporánea, que abarca de 1914 a la actualidad, acá ya tenemos el desarrollo de la terapéutica experimental. ¿Sí? Se creó la terapéutica experimental y se desarrollaron también los fármacos como principal recurso medicinal. ¿Sí? Entonces, todo lo que es la bioquímica, todo lo que es la biología molecular, también experimentaron un gran auge con la revolución tecnológica, ¿sí? Que se aplicó y se sigue aplicando en la medicina y en el desarrollo de las industrias farmacéuticas. ¿Bien? Entonces, en la primera mitad del siglo XX, los farmacéuticos solían tener doble licenciaturas, ¿sí? Como farmacia, ciencias naturales, o sea, botánica, o también farmacias y ciencias químicas. Esa licenciatura constaba de 5 cursos, ¿sí? 5 cursos y un doctorado, que se incluía en el preparatorio, en el primero así, daban física,
¿sí? Botánica, química general, zoología y, me falta una, mineralogía. En el primer curso, ¿sí? Tenían física aplicada en la farmacia, zoología aplicada y mineralogía aplicada. Segundo, botánica, ¿sí? La determinación de las plantas medicinales, la química también aplicada en la farmacia. Tercer curso, material farmacéutico vegetal y química orgánica aplicada en la farmacia. Cuarto curso, que ya serían los 5, era análisis químicos de alimentos, medicamentos y venenos, ¿sí? La legislación, bien, con respecto a las farmacias, la práctica también de materiales, tanto minerales, vegetales como animales, y la farmacia galénica. Y el doctorado, ¿sí? Que el doctorado también tenía 4 o 5 materias ahí. Y eso era todo, ¿sí? Los farmacéuticos, entonces, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, estaban bien informados sobre todos los avances que hubo de la química y de la medicina preventiva, ¿sí? Y tuvieron muchas aportaciones de científicos, ¿sí? ¿Quién sabe quién es el padre de la genética? ¿No? Gregor Mendel, ¿sí? Después tenemos el padre de la microbiología y la inmunología. ¿Alguien lo conoce? Edward Jenner, ¿sí? El autor de la tabla periódica, que solo le voy a decir el nombre porque el apellido no me sale. Dimitri, y el apellido es algo así, porque yo también soy, para los apellidos soy muy mala, Mendeleev, ¿sí? Entonces hubo muchas aportaciones de un montón de científicos, de médicos, de químicos, durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que también aportaron mucho a la química y a la medicina preventiva que hoy conocemos, ¿sí? Entonces, de finales del siglo XIX, los farmacéuticos, como dije antes, avanzaron muchísimo, ¿sí? Ellos ya tenían lo que eran laboratorios químicos farmacéuticos detrás del mostrador para poder preparar nuevos medicamentos, ¿sí? Hay otros que directamente crearon los laboratorios independientes, ¿sí? Y posteriormente tenemos toda la industria farmacéutica que asumió ya lo que era la preparación de nuevos medicamentos, ¿sí? Que están reglados en la actividad galénica de los farmacéuticos de oficina, ¿sí? Y lo que es la química, especialmente la química, la orgánica y la botánica, ¿sí? En forma de farmacognosia, ¿sí? Que es una rama de la farmacia que estudia todo lo que son los productos naturales de origen animal, vegetal y también mineral, que tienen propiedades terapéuticas y medicinales, y también la fitoquímica, ¿sí? Que es una rama de la química que estudia todo lo que son los compuestos químicos presentes en las plantas, que también fueron fundamentales, ¿sí? Y lo que es la química biológica también recibió un gran impulso. ¿Por qué? Porque fue incorporada y fue desarrollada en los planes de estudios de doctorados por varios farmacéuticos pioneros, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Con respecto a, bien, a el primer periodo de la farmacia en Argentina, durante la colonia, ¿sí?
se llamaba farmacia a la profesión y se llamaba bótica al establecimiento, ¿sí? Según el diccionario de la Real Academia Española, tenemos boticario, que significa profesor de farmacia que prepara y expende medicinas, y farmacéutico, que es persona que profesa y ejerce la farmacia. ¿Sí? En Buenos Aires, en la época colonial, no había farmacias. ¿Sí? Había bóticas, establecimientos. ¿Sí? Bien, entonces en las primeras décadas del virreinato del Río de la Plata, los médicos que preparaban remedios que aconsejaban. ¿Sí? En el año 1605, el Cabildo de Buenos Aires, ¿sí? Ahí recién acordaron en pagarle al primer cirujano, que era Manuel Álvarez, ¿sí? Por este servicio y por estas medicinas que él mismo preparaba y dispensaba. ¿Sí? Bien. Y en 1770, ¿sí? Se hizo la primera solicitud de un boticario laico, ¿sí? Que estaba a cargo de Agustín Pica, para ejercer en Buenos Aires. ¿Bien? Bien. A ver, en 1783, ¿sí? Había en Argentina 31 bóticas, ¿sí? Establecimientos, digamos, y 4 botiquines, ¿sí? En lo que es el virreinato. Bien, de esos 31 bóticas y 4 botiquines, había 16 bóticas en Argentina y 3 botiquines en Argentina. O sea, los otros que conformaban el virreinato del Río de la Plata no había demasiado. La distribución de esas bóticas en Argentina en el año 1782 había, en Buenos Aires había 9 bóticas, ¿sí? En Salta había 2, en Córdoba había 4, ¿sí? Y había una bótica en Tucumán, ¿sí? Y había 3 botiquines, ¿sí? Botiquines de emergencia, que no eran establecimientos. Había 2 en Mendoza y uno en Jujuy. En Junín iba a decir, en Jujuy. ¿Sí? Eso es todo lo que había en el año 1782 en nuestro país con respecto a la medicina. ¿Sí? Antes de 1763 existían bóticas, pero eran bóticas de conventos, ¿sí? Que, a ver, surtían artículos farmacéuticos a todas las otras bóticas que había en el país, ¿sí? Se los encargaban muchas veces a ciertas casas en España y se lo cambiaban por cuero y por lana de vicuña. ¿Sí? Bien. Entonces se importaban, digamos, todos estos compuestos de España, ¿sí? Y se exportaban árboles también y plantas que eran muy útiles del virreinato, ¿sí? ¿Para qué? Para su uso y también para sacar en virtudes a estos fármacos que los españoles, digamos, nos proveían. ¿Sí? Bien. ¿Cuál fue la primera farmacia en Argentina? ¿Quién sabe? La primera farmacia que se fundó en Argentina, que seguramente la super conocen porque ustedes seguro que en algún momento de su vida compran o compraron de estos productos que se fabrican en esta farmacia tan importante que es la que se considera la primera farmacia
de Argentina. ¿Leyeron el material o no? ¿Me están...? ¿No? El 22 de agosto de 1970, ¿sí?, se inauguró oficialmente lo que es hoy en día un museo, ¿sí?, de lo que era la antigua farmacia de la Estrella, ¿sí? De la Estrella. ¿A qué le suena? ¿No le suena algodón, a cotonetes? O cotonetes, no, bueno, sí, se dice cotonetes. ¿Conocen la marca de la Estrella? ¿O no? No tengo acá ninguno, tengo que subir al baño de arriba, no voy a traer. Sí, el algodón, exacto. ¿Sí? Esa fue la primera farmacia, ¿sí? Ahora es un museo, ¿sí?, que se encuentra en Buenos Aires, que después si quieren les paso la dirección, que la farmacia de la Estrella fue fundada en el año 1887, ¿sí?, en la ciudad de Buenos Aires, durante este periodo que fue muy significativo de crecimiento, de desarrollo para lo que es la capital argentina, ¿sí? Fue establecida por Pedro Fernández, que era un farmacéutico en esa época de gran reputación, que comenzó toda su actividad en un localcito muy pequeño en el barrio de San Nicolás. ¿Sí? La farmacia esta rápidamente se convirtió en el punto, digamos, de referencia para todos los habitantes de esa zona. ¿Por qué? Porque tenían un compromiso también con la calidad y con la atención personalizada. ¿Sí? Entonces, durante las décadas del siglo XX, la Estrella experimentó también una notable expansión, ¿sí?, con la creciente demanda también de sus productos farmacéuticos y también de sus servicios médicos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la farmacia? Comenzó a diversificar su oferta, ¿sí? Y incluyó una gama amplia de medicamentos, de productos de cuidado personal, que nosotros somos los que conocemos hoy en día, de artículos para la salud, ¿sí? Entonces, en esos años, la Estrella se modernizó, podemos decir, ¿sí? Incorporó nuevas tecnologías, incorporó también nuevos métodos de trabajo, ¿sí? Bien, que también eso les proporcionó una nueva farmacia mucho más avanzada en Buenos Aires, ¿sí? A mediados del siglo XX, también la farmacia de la Estrella continuó, sí, su tradición, digamos, de innovación, y fue pionera en la introducción de medicamentos innovadores y tratamientos avanzados en el mercado argentino, ¿sí? También es una farmacia que se destacó por su enfoque en la educación, ¿sí?, en el asesoramiento al cliente, ¿bien? Ellos establecieron programas de salud, de bienestar para la comunidad, ¿sí? Y durante esa época también recibieron varios reconocimientos por la excelencia de su servicio y también su contribución al sector farmacéutico. ¿Bien? Pero, ¿qué pasó con la segunda mitad del siglo XX? También trajo consigo desafíos para el sector farmacéutico en Argentina. ¿Sí? Se incluyeron, por ejemplo, todos los cambios en las regulaciones, las crisis económicas, la aparición de las nuevas tecnologías, ¿sí?, que la farmacia de la Estrella tuvo que adaptarse a esos cambios para mantenerse competitiva, ¿sí? A pesar de todas esas dificultades, continúa ofreciendo un servicio de muy alta calidad y ampliando toda su gama de productos para satisfacer, digamos, las necesidades cambiantes de sus clientes, ¿sí? Ya en el siglo XXI continuó evolucionando y adaptándose a las nuevas tendencias del mercado, ¿sí? Es una farmacia que ha incorporado tecnologías modernas,
¿sí? El sistema de gestión digital, las plataformas en línea para la venta de productos, y también se reforzó el compromiso con la salud comunitaria, ¿sí? Mediante todo lo que son programas de prevención y promoción de la salud, ¿sí? Entonces, la farmacia sigue siendo un pilar bastante importante del barrio de San Nicolás y en Buenos Aires en general, ¿sí? Es un legado de testimonio de hace más de un siglo, ¿sí? Que se dedica al bienestar de la comunidad y a la evolución también del sector eh, farmacéutico argentina. Entonces, Farmacia de la Estrella es una de las farmacias más antiguas y más emblemáticas, digamos, de Argentina, que fue inaugurada en 1834, ¿sí? Por un bioquímico, en realidad, y boticario italiano que se llamaba Pablo Ferrari, ¿sí? Eh, Luego tuvo un encargado que se llamaba Bernardino Rivadavia, ¿sí? Que fue el primer presidente de Argentina. Estaba ubicada en la esquina de Defensa y Alsina, ¿sí? En un casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Eh, Todavía se sigue manteniendo gran parte de su mobiliario y su decoración, digamos, original, ¿sí? Estanterías, cristalerías, mármoles y demás. Eh, ¿Qué más? Hoy en día, eso, lo del museo. Hoy en día la farmacia de la Estrella funciona tanto como farmacia como museo, ¿sí? Quien puede ir a visitarlo o vive en Buenos Aires o cerca, eh, ofrece una muy rica experiencia, digamos, histórica y cultural para todos los profesionales dentro de la medicina y, digamos, para el público en general, ¿sí? Hoy en día se encuentra la farmacia, el museo en calle Defensa al 201, ¿sí? De la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, fue la primera farmacia, se llamó Farmacia de la Estrella, ¿sí? Que hoy en día es declarada también patrimonio nacional, ¿sí? El contenido que tiene el museo es también educativo, ¿sí? Ofrece historia, ¿sí? Como les dije antes, no solamente es interesante para los profesionales de la medicina, sino para todo el público en general, ¿sí? Bien. Preguntas. Sé que por ahí la parte de historia es un poco tediosa, ¿sí? Yo no soy muy amante de la historia, le soy sincera. Eh, pero bueno, es importante que eh, hablemos de la historia de la farmacia para que ustedes sepan también de dónde surge todo lo que es la parte eh, valga la redundancia, de la farmacia, de dónde salen las medicinas, los medicamentos. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, porque ahora quiero que participen. ¿Es lo mismo fármaco que medicamento? ¿Quién se anima a responder?
Va, a responder no, a decir a los compañeros qué es lo que piensa cada uno de ustedes. Si es lo mismo o no. Ah, y ahí abrimos debate, me gustó. Diana dice, para ella no es lo mismo. Para Lucía, no, pero, perdón, Laura dice que para ella sí es lo mismo. Mm. Y Lucía dice, el fármaco sería la sustancia, ¿no? Entonces, ¿es lo mismo fármaco que medicamento? ¿Sí o no? El medicamento contiene fármaco. Para Lucía, no. No es exactamente lo mismo fármaco y medicamento. ¿Sí? Fármaco, ¿sí? Es una sustancia química, ¿sí? Que tiene un efecto terapéutico, que tiene un efecto que puede ser preventivo, ¿sí? Cuando se administra en un organismo vivo, ¿sí? Y medicamento es una preparación que contiene uno o más fármacos juntos con otros ingredientes, ¿sí? Que facilitan la absorción y que facilitan la administración, ¿sí? Los medicamentos son presentaciones que tienen diferentes formas específicas. Alejandra dice, opino que no, fármaco es lo que se compone y medicamento es el resultado. Bien, vamos por ahí, me gustó también, ese es el resultado, dice Alejandra. Le decía que los medicamentos son presentaciones, ¿sí? Que vienen en diferentes presentaciones, en cápsulas, en jarabes, en tabletas, en comprimidos, ¿sí? Que permite el uso seguro y el uso efectivo en los pacientes. Bien, en cambio, los fármacos pueden ser utilizados para tratar, para prevenir y para diagnosticar enfermedades. Por ejemplo, la penicilina. La penicilina es un fármaco, ¿sí? Un fármaco, escúcheme, un ejemplo de medicamento, un comprimido de amoxicilina, ¿sí? Es un medicamento que contiene el fármaco amoxicilina, junto con un excipiente que va a ayudar en la administración. ¿Sí? Bien. Entonces, diferencias, un fármaco es el principio activo por sí solo, ¿sí? Mientras que un medicamento incluye el fármaco y también incluye otros componentes. ¿Sí? Bien. Perfecto. Ahora, ¿por qué les parece a ustedes que es importante una buena atención al cliente paciente en la farmacia? Que de eso vamos a hablar la clase que viene. Por eso quiero saber lo que ustedes opinan, que por qué les parecería a ustedes que es importante una buena atención al cliente-paciente en la farmacia, dentro de la farmacia. ¿Nadie se anima a habilitar el micrófono hoy? A mí que no me gusta hablar sola, me están dejando sola. No vale eso.
Chan, 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 chan. Bueno, les cambio la pregunta. ¿Es importante la atención al cliente especializada dentro de la farmacia, sí o no? Sí. ¿Por qué? Lucía dice, yo opino que es importante porque se trata de la salud. Sí. ¿Y por qué más? Para poder generar confianza al cliente y poder atender bien. También eso es sumamente importante. Pero además de tratarse de temas de salud, la farmacia es un negocio, chicos. ¿Sí? Entonces también va a ser sumamente importante, además de que obviamente estamos hablando de salud, ¿sí? Y tenemos que tener conocimientos y tenemos que ser serios en la atención al cliente. También estamos hablando de un negocio, ¿sí? Bien, y ese negocio se sostiene con las ventas. Por eso me van a escuchar hablar a mí de pacientes clientes o clientes pacientes todo el tiempo, ¿sí? Porque estamos hablando de salud y estamos hablando también de un negocio. Alejandra dice, por empatía, porque no sabemos lo que le sucede al otro después de un diagnóstico médico y por amabilidad y predisposición al cliente, ¿sí? Tenemos que tener conocimiento, experiencia que se da con el tiempo, ¿sí? Hay que saber explicarle al paciente, ¿sí? Y si no sabemos explicarle algo al paciente que nos pregunta, por ejemplo, algo con respecto a un medicamento que le despachamos. ¿Cómo conservo este medicamento? Y nosotros no lo sabemos. ¿Qué hacemos? Le decimos cualquier cosa. Póngalo en la heladera, señor. ¿Qué hacemos si no sabemos algo? ¿Se investiga o se le pregunta a un profesional? Dice Lucía. Sí, esa me gustó. Se le puede preguntar al compañero, profe. Sí, sí. Y si justo en ese momento, no sé, le estoy poniendo así cosas raras, ¿no? Si justo en ese momento estamos solitos porque nuestro compañero se fue al baño, ¿qué hacemos? ¿A dónde me puede decir a mí cómo conservar este medicamento que compré ahora? No tengo ninguno justo acá. Bueno, vamos a poner que este medicamento, tengo esta cajita que es un medicamento. En las indicaciones, ¿a qué hacer referencia con indicaciones, Melania? ¿Indicaciones médicas? Ya les hice un... En la parte de atrás de la caja donde te muestra el modo de uso y toda esa información. Sí hay algunos fármacos, algunos medicamentos que en la caja te lo dice y hay otros que no. Justo este azul que agarramos en la caja no lo dice. ¿A dónde lo buscamos? Y bueno, vamos a poner todas las situaciones. Azul se ríe, pero vamos a poner todas las situaciones, no sabemos. ¿Qué es lo que viene adentro de la cajita? Que es tan importante que todos nosotros hacemos algo mal cuando compramos un medicamento, que lo tiramos a la basura, además de tirar la caja, ¿no? También, esa es otra. El prospecto, chicos, exactamente, ¿sí? Por eso también acá en este curso vamos a aprender a cómo leer un prospecto, ¿sí? Porque si tenemos dudas, o el cliente tiene dudas y nosotros también tenemos dudas,
podemos enseñarle al cliente paciente a interpretar el prospecto, ¿sí? Entonces, sacamos el prospecto y lo leemos junto al cliente. Es la mejor manera de hacerlo. Y es la manera de decir, estamos seguros. ¿Sí? El prospecto es sumamente importante. Como dije antes, la mayoría de todos nosotros, y me incluía, pues ya ahora no, pero antes sí, ¿qué hacemos? Llegamos a casa, compramos, no sé, una caja de ibuprofeno, algo bien simple, una caja de ibuprofeno, la caja la tiramos, el prospecto ni creo que nunca en la vida lo han leído, lo tiramos todo. Ay, por las dudas guardamos todos los medicamentos en la heladera, todos, no importa cuál sea, todo va en la heladera, la cajita ahí que está en la heladera o en la cajita nomás que la tenemos guardada en la alacena allá arriba para que los chicos no la agarren. Y no importa si el medicamento necesitaba estar en el refrigerador, si el medicamento no debe estar en contacto con la humedad ni con la luz. No nos importa, va toda la heladera. Yo pregunto unas cosas bien simples y quiero que me sean muy sinceros. ¿Cuántos de ustedes guardan una tableta, una cápsula, adentro de la heladera? Y quiero que levanten la mano y sean sinceros. Laura, Lucía, ¿quién más? Juan también. No. ¿La heladera qué genera? Les pregunto. Es para que también nosotros empecemos a reflexionar un poquito de lo que hacemos en casa, ¿sí? Porque yo también era una de que anteriormente guardaba todo en la heladera. ¿Qué genera la heladera? Humedad, ¿no? ¿Sí? Una cápsula, ¿sí? Una tableta, un comprimido, no debe humedecerse. Si por esas casualidades él, viste la capita de aluminio que tiene un agujerito, se humedeció el medicamento y ese medicamento no sirve más. Por ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos más simples y que muchos hacen, todo va a la heladera, todo va a como les dije antes, la alacena, no importa si el jarabe ese había que... Después otra. Las preparaciones, los jarabes que vienen en polvo, que nosotros le agregamos agua, ¿sí? Que tiene una rayita que dice que hay que agregarle hasta acá agua, no hasta acá. ¿Sí? Hasta acá la partecita roja, no, nosotros por las dudas, que al chico no le alcance, porque el médico me dijo 7 días, para mí este frasquito 7 días no me va a alcanzar, yo le voy a poner hasta la rayita roja, le voy a poner un poco más. Esa es otra que hacemos mal. Segundo, con el del polvito que nosotros le agregamos agüita, una vez que se terminó el tratamiento, se descarta, no sirve para la próxima. Que también, por las dudas, lo seguimos guardando en la heladera, no sé para qué miércoles lo seguimos guardando en la heladera, porque después pasa un mes, 2 meses, 3 meses y lo terminamos tirando porque en realidad nunca más los volvemos a usar. Que esa también muchos seguramente la hacen. Entonces, de todas esas pequeñas cositas que parecen hasta tontas a veces, vamos a ir hablando durante toda la cursada y me van a escuchar decir un montón de cosas que yo también he hecho mal, ¿sí? Sin saberlo, obviamente que sin saberlo, sin saber que conservando a lo mejor una pastilla, un comprimido en la heladera se podía humedecer y el principio activo perdía eficacia o no servía más.
Y me he tomado un montón así también, pero es cierto. Entonces está bueno que por ahí entre todos reflexionemos y vayamos haciendo esos... Ay, yo parezco que no sé, que agarré las manos rojas. Que vayamos haciendo también esos pequeños cambios nosotros dentro de nuestro hogar. ¿Sí? Bien. Próxima clase, entonces. Atención al cliente en farmacia. Vamos a hablar de la importancia, de los beneficios y de la clave que tiene la atención farmacéutica. ¿Por qué es tan importante? Y por qué hablo también de beneficios dentro de esa atención al cliente paciente dentro de la farmacia. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que nos retiremos? ¿O quiere aportar algo? Vayan pensando también estos pequeños errores que por ahí nosotros cometemos en casa, y si se me pasa alguno me lo cuentan, ¿sí? Porque por ahí hay alumnos que me cuentan cada cosa que yo digo, ay, esa a mí nunca se me hubiese ocurrido, ¿viste? Nunca sabés, ¿viste? ¿Sí? Lucía dice que se va a ir a sacar los medicamentos de la heladera. Además de sacarlos, obviamente corroborar el empaque, ¿sí? Y antes de tomarlo, tanto, bueno, Lucía, creo que fue Juan, Laura, que eran de los míos que guardan todo en la heladera, ¿sí? Antes de tomar, por ejemplo, una cápsula, un comprimido, ¿sí? Corroboren la consistencia, ¿sí? Corroboren el color, que no haya perdido la eficacia el medicamento, ¿sí? El fármaco en realidad por estar en la heladera. ¿Bien? ¿Sí? Entonces empecemos a leer los prospectos, ¿sí? Vayan guardándose las cajitas. Una costumbre de generación, dice. Yo también era igual que vos, de costumbre de generación. Todo iba a la heladera en mi casa, es verdad. Pero vayan guardándole, siempre tienen algún vecino, algún abuelo, abuela que toma medicamentos. Bueno, vayan pidiéndoles cuando los terminen las cajitas. Otra cosa que hacemos mal, que pasa mucho con las personas adultas mayores o las que toman muchos medicamentos. ¿Vieron que vienen los empaquecitos estos que traen los días, lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Sí? Y el que toma muchos medicamentos, mucha medicina, coloca todos los que tiene que tomar el lunes, todos ahí sacados de su envoltorio, de su tableta, y los pone ahí, que después no sabe ni cuál de todo de eso es para la presión, cuál es para la diabetes, cuál es para, no sé, cuál es la aspirina para la coagulación de la sangre. Eso, ¿sí? Está mal. ¿Qué está mal? Que lo saquemos de su empaque, ¿sí? Yo no digo que no coloquen los que toman el lunes, todos los medicamentos que toman el lunes, todos los que toman el martes, pero córtenlo con una tijerita, ¿sí? No lo saquen de la tableta, porque se les puede humedecer, porque le puede agarrar la luz, ¿sí? Esa es otra que hacemos mal. Y así, bueno, los voy a tener como hasta las 7 de la tarde, tengo que dar clase. Dice, siempre me pasa porque más que el médico no me da la indicación de que es. Bien, dice Alejandra que ella la lee el prospecto porque el médico no le da la indicación, debe ser por escrita, porque creo que de forma oral el médico te da la indicación, además que nosotros decimos, sí, sí, lo entendimos, sí, sí, y salimos de la puerta del consultorio y ya no nos acordamos más ni cómo nos dijo, si lo teníamos que tomar por 7 días, cada 12 horas, cada 24 o cada 8. Bueno.
cuando tenemos cuando tenemos ese problema de memoria, hay que acordarse de cuando vamos al médico, aunque parezca tonto, y uno piensa, ay, le voy a decir al médico que me lo escriba en un papelito y va a decir, ay, esta mujer no se acuerda de cómo tiene que tomar la medicación. No, no me acuerdo, doctor, me lo escribe en un papelito. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en los prospectos, ¿sí? Son indicaciones generales, ¿sí? Y cada persona es única y diferente y su tratamiento para cada persona es diferente, ¿sí? Entonces nosotros podemos estar leyendo que esta medicación que me dio el doctor, lo que fuera, a mí me la indicó por 3 meses. Pero acá, en el prospecto, dice que aproximadamente un tratamiento dura 2 meses. Entonces yo no la voy a tomar 3 meses, la voy a tomar solamente 2, o al revés, el médico me la dio por 2 y acá dice que es por 3. Lo voy a tomar por 2 porque acá dice que es 2 meses. Y no me importa lo que el médico me diga si era 3. Bueno, eso también es otra que hacemos mal. Otra que hacemos mal, cuando nos empezamos a sentir bien. ¿Para qué voy a seguir el tratamiento que el médico me dijo que eran 15 días? Si ya pasaron 8 y yo estoy re bien, me siento re bien, no, lo dejo ahí, no lo tomo más. Y después vienen las complicaciones. ¿Por qué? Porque cortamos el tratamiento. ¿Sí? Bien, no hablo más porque si en la próxima clase ya no sé no sé de lo que voy a hablar. No, próxima clase entonces, chicos, atención al cliente en la farmacia. ¿Sí? Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, que tengan un buen inicio de comienzo de semana, hoy martes, y que sea obviamente lo más disfrutable posible para cada uno de ustedes. Nos vemos el martes, acuérdense, a las 15, 15:05 más tardar, aguárdenme que siempre vengo de una clase anterior que comienza a las 14 horas y por ahí me paso esos 5 minutitos, pero después lo recuperamos. Un beso enorme a cada uno de ustedes, gracias por estar. Nos vemos el martes. Chau, chau.